Ah, bueno, buenas tardes. Hoy estamos en nuestro live número 13, desde el comienzo, Buenas tardes. que fue el 28 de mayo de este año, en plena cuarentena, comenzamos nuestro live y este es el número 14. Hoy tenemos invitado a Neyer Ochoa. Neyer Ochoa es investigador de historia. Él es egresado de la Escuela de Historia y es un formado en historia y es, bueno, un historiador, como se dice, aunque es una presentación, cuando uno dice que es historiador hay que decir con cuidado porque son unas palabras bastante mayores. Yo misma me limito muchas veces de decir que lo soy. Imagínense ustedes el nivel que hay. Bueno, hoy tenemos a Neyer Ochoa Hernández en nuestra presentación. Él va a hacer una presentación que puso por título, me parece un título muy, muy atractivo y muy sugestivo, que es Alimentos de Dioses, Trabajos de Hombres, ¿no? El cacao en Venezuela. Ese es el título que le había puesto a tu presentación. Esta presentación tiene un pretexto y es este libro, que acaba de salir recientemente y es del cual vamos a hablar hoy, que es de una hacienda que queda en Cata, en el estado de Aragua. Yo tengo una sesión de preguntas un poco para llevar la conversación con Neyer y sobre esa base pues vamos generando la conversación con Neyer. Bueno, Neyer, bienvenido acá a estas conversaciones que tenemos y bueno, la vamos a pasar muy bien en esta conversación. Bueno, en primer lugar, recientemente, como bien lo sabemos, un grupo de trabajo colectivo acaba de publicar este libro que acabo de mencionar. Se llama Cata, desde 1610 cultivamos cacao. Ese título, tú eres parte de ese libro, de ese proyecto, en la sección correspondiente a la historia de Cata, que es la que tú haces. Tú haces esa investigación. Entonces, bueno, mi primera pregunta, Neyer, es ¿cómo te involucraste en ese proyecto y cómo comenzó ese proyecto de trabajo colectivo? Adelante. Primero que nada, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estos encuentros están geniales, están maravillosos. No te escucho, Neyer. Bueno, tengo muchísimas preguntas y quisiera, digamos, interactuar más con cada uno de los entrevistados porque me parece excelente. Este libro nace fortuitamente. Yo contacté a Juan de Dios, que es como el, el, el que está encargado de proyecto, o la cara más visible de este proyecto, a través del Instagram, por una foto que él colocó de la antigua obra pía de Cata. Y comentamos algunas cosas, yo le di algunos datos, y bueno, y él me dijo que estaba fascinado y que sociocomunitario, más que histórico netamente, que quería llevar adelante en esta comunidad. A mí me pareció muy, muy interesante y así entablamos la conexión. Luego yo vi que detrás de él había un grupo de trabajo bastante interesante, donde se reunía la tradición oral, la historia, la gastronomía, la botánica e inclusive hasta la ornitología, porque el proyecto de Cata también contempla que dentro de la hacienda se haga un observatorio de aves. Sí, es algo que me voló los sentidos y que me atrapó el proyecto. Y el libro en sí fue todo un reto,
aunque la extensión es muy corta, tenía unos requerimientos que no eran, digamos, los históricos a los cuales yo estaba acostumbrado. Primero porque la exigencia era que el lenguaje fuera más de difusión. No sé si lo logré, porque representa todo un reto, pero sí eran discusiones constantes, bueno, con el editor, ciertos giros que había que incluir, la extensión de las citas a pie de página, y digamos que se sacrificó un poco eso en aras de que se hiciera más entendible. Y por otro lado, el acceso a los archivos. El acceso a los archivos se hizo bastante complicado. Fue, digamos, que mis notas viejas lo que me sacaron de los apuros, porque habían muchos problemas técnicos en los archivos que yo tenía que consultar. Muchos de ellos no logré consultarlos. Por ejemplo, yo tenía que ir al archivo DIMO, porque la carta dependía administrativamente de esta dependencia y hay muchos papeles allí. En el archivo arzobispal aquí de Caracas también tuvimos algunos inconvenientes técnicos porque estaban reparándolo. Sí, fue algo bastante curioso y me hizo redescubrir mi propio archivo personal. Muchas notas y muchas fotos que uno toma, que uno a veces ni cataloga y que uno lo ve con nuevos ojos, y para mí fue fascinante porque tenía un material allí que hace 10 años no hubiese sabido qué hacer con él, y ahora encontraba cauce con este tema. Bueno, con esa circunstancia de los archivos cerrados o las partes técnicas porque estuvieran cerrados, redescubriste tu propio archivo personal. Sí. Uno sufre de lo que Jacques Derrida llamó mal de archivo a veces. Entonces, a veces es una obsesión por una acumulación de papeles, de fotos que se van acumulando, y no es que esté mal per se, pero debe haber algo más. Ahí debe haber una mirada que nos permita sacarle más el filón de lo que eso contiene. Claro. Yo digamos que más que la acumulación para que las notas las notas a pie de página se acumulen en mis textos y tengan una validez académica, ahorita digamos que estoy entrando en una relación más, sí, se puede decir más libidinal, más erótica con el mismo documento, con el archivo, como lo que en el gusto por el archivo, o lo que propone aquí una investigadora argentina que sacó un libro muy fascinante, se llama Lila Caimari, también sobre la experiencia del archivo. Porque muchas veces esa experiencia no se cuenta porque, bueno, qué interesante tiene ir a un archivo a consultar índices o a tomar fotos. Eso es parte de un proceso, lo que importa es el resultado. Pero esa experiencia también nos hace. Claro, qué interesante, yo estoy de acuerdo, porque todo forma parte de un mismo proceso. El hecho de que el libro salga y sea el producto no implica que no se tomen en cuenta todos los procesos que hubo para llegar a ese libro. Así que entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Neyer, para hablar de la especificidad del libro, él está dividido en 13 grandes partes. ¿Sí? En 13 grandes partes. La primera es que es como una suerte de introducción, ¿no? Historia de Cata. Ahí comienza. Después la segunda es Valle Hermoso, que es el espacio en el cual se fundó lo que iba a ser esa obra pía después. La mano de obra indígena, la encomienda de Cata, el obispo Angulo y la labor franciscana, el cacao en la costa baja, abajo, el cacao en la economía, la hacienda obra pía de Cata, el fruto de mi trabajo, los administradores, los esclavos,
el contrabando y la independencia. Esos son las 13 partes de ese trabajo que tienen las características que nos acabas de decir. Era de difusión, era como un equipo grande, un equipo multidisciplinario, vamos a verlo desde esa perspectiva, que cada quien ponía opinión sobre cómo quería que fuera el libro. Así fue la lectura que yo hice también, una lectura Sí. perspectiva. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo tomó el proyecto? ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? ¿Y cómo llegaste a este orden temático? El orden temático fue, bueno, una discusión porque eh, lo que quería la gente de la Hacienda Cata era que se pudiera rastrear en el tiempo. Esa fue, digamos, la primera exigencia, que se pudiera rastrear en el tiempo la fecha exacta en la cual se empezó sistemáticamente a cosechar y a cultivar cacao en la costa baja, específicamente en Caracas. Okay. Yo le dije que era prácticamente imposible darle una fecha exacta de cuándo se plantó el primer arbolito, porque, bueno, eso tiene un proceso, una hacienda para poder ser medianamente productiva llevaba 5 años, llevaba todo esto. Bueno, se tomó esta fecha de 1610, más o menos les expliqué que era una fecha aleatoria, no era algo que era, digamos, que amarraba esto que está allí, pero fue muy interesante ese debate también con el inicio y el fin. El inicio y el fin del libro, porque el libro se suponía que tenía que llegar hasta el siglo XX. Ah. Tenía que llegar hasta, sí, tenía que llegar hasta el estatus de la hacienda como hacienda campesina, que fue un estatus que se logra con la reforma agraria. Y es un proyecto, digamos, de tenencia más comunitaria de la tierra, de que los propietarios sean los residentes de ese mismo pueblo. También los cambios que esa hacienda tuvo con la corporación del cacao y el café, o sea, todo eso. Eso estaba incluido, pero la información era también un poco, digamos, rudimentaria, era escasa, habían unas memorias, y ellos no tenían muy bien, muy claro qué era lo que ellos querían hacer con esto. Yo les propuse que trabajáramos en dos partes. Una, hasta la independencia, porque en 1827, con los estatutos republicanos de la Universidad de Caracas, el Libertador les otorga en propiedad para su usufructo la obra Pía de Chuao, pero también la obra Pía de Cato. Por cierto, también fui al archivo de la Universidad Central y tampoco pude ingresar porque también había unos problemas técnicos. Entonces, esta investigación me voló completamente la cabeza. Creo que ahí tiene que haber unas cuentas y unos detalles que aquí no salen reflejados, primero por extensión y segundo por no haber llegado a esa fuente, pero creo que ahí tiene que haber un material hermoso. Cada una de las secciones yo las pensé, más que cronológicamente, yo quise que se pensaran como parte de una acción fundadora, de lo que representaba el trabajo. Si algo atraviesa el libro, o quiero yo o quería yo que atravesara el libro, es el concepto del trabajo. El trabajo sí lo podríamos interpretar como desde una perspectiva netamente marxista, como, bueno, la enajenación de esa fuerza por parte de una élite dominante y tal, pero también el trabajo como el hombre haciéndose a sí mismo y transformando su espacio, es lo que más me interesaba. Es decir, ¿qué representaba que en esa región se sembrara cacao y no otros frutos? ¿Qué le daba esa particularidad a lo que hoy llamamos cultura del cacao, que se escucha muy bien, que se escucha muy bonito, que huele a chocolate, que se ve muy chic,
pero que en el fondo lo que representa en última instancia es el trabajo. Y el trabajo no es otra cosa que la vida misma que está llena de logros, pero también está llena de mucho, mucho sufrimiento. Y es algo que en este pueblo se puede ver, se puede ver. Hay un proceso que creo que hay que estudiar, que yo nada más rozo porque es algo que me sobrepasa, que es el problema de la memoria y de la relación de ese pueblo con el cacao. Porque fíjate, es muy fácil decir que la gente está de espalda al cacao, que deberían sembrar cacao, pero si el cacao no les da de comer, ¿qué hacen? O sea, es muy fácil decir por qué se dedican a la pesca, por qué se dedican al turismo. Sí, es muy fácil. Y hay un bache enorme entre la memoria de lo que hacían los abuelos, los bisabuelos, o lo que ellos creen que hacían sus abuelos y sus bisabuelos, y lo que ellos ahorita están haciendo con el cacao. Es impresionante. Tanto así que me decía Juan de Dios que estamos encargados del proceso de post cosecha del cacao. Y dice, mira, la post cosecha en este pueblo se perdió. O sea, la post cosecha, lo que se llama post cosecha, es la fermentación del grano, que le otorga un valor más elevado. Me dice, mira, es muy poca la gente que hoy en día sabe fermentar bien el cacao. ¿Pero por qué? ¿Cómo se perdió ese proceso? Porque estoy seguro que hace 50, hace 60, 70 años, hace 80 años, hace 100 años no era así. Entonces, eran preguntas que iban surgiendo y eran cosas que yo decía, bueno, pero ¿cómo lo periodizo? ¿Cómo lo periodizo si lo quiero ver desde el punto de vista más cultural que económico? Porque era otro. ¿A qué me enfrentaba? Me enfrentaba a una historia del cacao o más económica que otra cosa. Que aquí hay unas tablas, aquí hay unos números, pero mi objetivo no fue ese. De entrada no fue ese. Fueron muchas discusiones, ¿Cuánto tiempo tardó entre la discusión del proyecto y su hechura de ella? ¿Cuánto tiempo duró el proyecto? ¿2 años, 3 años? Un año. Duró un año. Un año porque nosotros, como ya reseñé, el libro se tuvo que dividir en dos partes. Todavía hay una parte pendiente, pero también hay que revisarla si lo que conviene, si lo que conviene es hacer eso, o lo que conviene es hacer una historia oral más profunda del cacao. O sea, estamos en un debate también. ¿Cuál de los dos proyectos llevar a cabo? Entonces, en eso ahorita. El libro es parte de es un primer producto de un proyecto que continúa. Sí. Ah, eso me parece estupendo. Me parece estupendo. Entonces, esto que te voy a preguntar creo que es perfectamente, cabe perfectamente. El libro comienza en 1610. En términos documentales, más o menos para esa fecha dataron. Entonces, si nosotros hablamos de los sectores interétnicos, por ejemplo, ¿por qué no hay en ese libro una referencia a la sección prehispánica? Si se supone que el cacao tiene que haber sido de alguna manera consumido también antes del encuentro, porque es un fruto que está allí históricamente, no llegó con los españoles. Entonces, coméntanos, bueno, de los indígenas que había en el libro, pero si en ese proyecto no se podría considerar la parte de la arqueología, de la antropología, es decir, la incorporación de una tierra y una gente más allá del encuentro de los viajes colombinos. Claro. Lo que pasa es que a ellos les interesaba el momento en que la hacienda empezó a ser productiva. Eso fue lo que me dieron como pauta. Mira, a nosotros nos interesa el momento en que la hacienda empieza a ser productiva. Yo les comenté todo esto, les dije que digamos, había toda una tradición del consumo y de la utilización ritual de este producto entre las diferentes culturas indígenas mesoamericanas,
me dijeron que, bueno, está bien, pero nosotros, digamos, lo que queremos es circunscribir, está bien que hables de eso, pero nosotros queremos circunscribir el inicio del libro a el momento en que esa hacienda se convirtió oficialmente en, o esta región o Cata se convirtió oficialmente en productora de cacao. ¿Qué es lo que yo encuentro en algunos investigadores, en el profesor? Porque también quiero hacer otra mención, que es que, como dijo Newton, uno no está aquí solo, yo también estoy montado en hombros de gigantes, ¿no? Y eso me permite ver un poco más. Arcila Faría, Brito Figueroa, el profesor, un libro que tiene la misma profesora Elizabeth Ladra, que me ha ayudado muchísimo con sus conceptos y con los seminarios que da la Universidad Central de Venezuela, José Rafael Lovera, Castillo Lara. ¿Qué me encuentro? Me encuentro con con un trabajo bien acabado, un trabajo muy respetuoso, un trabajo de mesura y de conteo, pero también me encuentro con que muchas veces falta la pregunta más básica. Y esa pregunta más básica quizás es cómo se cultivaba el cacao, cómo vivían los que cultivaban ese cacao, qué hacían, qué comían, dónde estaban, cuáles eran las relaciones de poder, digamos, más inmediatas. Porque, bueno, entiendo que a veces los números se los llevan todo y sí son importantes, por supuesto, empezar a ver cuándo empezamos a exportar cacao de manera sistemática es un hito muy importante. Observar la rentabilidad de una hacienda también es muy importante. Leer los asientos de esclavos y ver cómo se asignaban también. Pero también es importante ver de qué nación eran esos esclavos, qué problemas tuvieron, cómo se llamaban, qué comían y cómo se cultivaba. O sea, uno a veces pasa por alto todas estas cosas. Yo no pasé por alto lo indígena, pero revisando encuentro que Juan Gantaume, en su libro espectacular, que es uno de los libros más completos que puede existir sobre la costa baja, que se llama El Chuao antes de la obra pía, que es un libro que editó El Perro y la Rana, él dice que sí, ciertamente, este fruto se puede rastrear hace 4.000, 5.000 años antes de Cristo dentro de esta zona mesoamericana, es durante los inicios del siglo XVII cuando se empieza a sembrar sistemáticamente con miras a la exportación y el beneficio económico. Es decir, el cultivo del cacao, tal como se conoce en la historia económica de estos grandes cacaos, la que remueve los cimientos de una sociedad colonial y la transforma, la enriquece en unos aspectos y la empobrece en otros, empieza sistemáticamente con esta primera década del siglo XVII. Y ese fue el hito que yo quise tomar. ¿Qué pasa? Hay un debate, eso es un debate que está abierto, porque podríamos decir que está, no se toma en cuenta estas comunidades, pero también hay un criterio de periodización. Y ese criterio de periodización para este libro es cuándo esta región y cuándo esta hacienda se vuelven productivos. No de una planta, no de árboles silvestres, que era lo que se encontraba antes de esta década y antes de este proceso. Árboles silvestres regados de una manera, no voy a decir desordenada porque no sería muy despectivo, pero no constituidos en una hacienda, no constituidos en aislados, bajo técnicas de agrimensura que quizás no eran netamente modernas, pero sí
habían llegado con todo este intercambio con los españoles, es decir, los que fundan la hacienda. Y eso fue el objetivo. Claro. Fue lo que me dijeron. Ellos me dijeron a mí que hiciera el libro a partir de Sebastián Díaz y la obra Pía. Pero yo les dije que antes de Sebastián Díaz habían habido otros dueños de esa hacienda. Entonces me dijeron, bueno, sí, rastréalo y lo que queremos ver es cuándo comenzó la misma. Claro. Ese fue el criterio. Claro, fue un criterio. De periodización. Sin embargo, creo que es importante para estos proyectos, porque son proyectos que continúan, insistir en ella que la sociedad de la cual estamos hablando es previa al encuentro con España. O con los sí, claro, por supuesto. De hecho, hay recientemente recibí un documental que hicieron en España sobre una hacienda parecida en Panamá, muy temprano, 1520, 1540, y en ese documental hacen un estudio de esa hacienda y de las iglesias, la catedral, sobre la base de vestigios indígenas, sobre los cuales se crearon todas estas sociedades. Y lo que existe el video, el documental que se llama Una arteria del imperio, es rastrear los yacimientos de comunidades indígenas. Y esto es muy importante porque, insisto, la historia nuestra no comienza con la llegada de los peninsulares europeos. Hay una historia previa. Y yo creo que hay que invitar a los antropólogos y hay que invitar también a los arqueólogos. De manera que esa cronología que se pone, hay que justificarla, obviamente, y tú lo has hecho, pero hay que insistir y educar que hay una historia antes de esa historia. Creo que esto es muy... No, obviamente. Y yo lo señalo, yo señalo algo como, y la gente no se puede imaginar, o le cuesta, porque cuesta trabajo, que estos pueblos, en lo que inicialmente se llamó Valfermoso y posteriormente fue conocido como la Costa Baja de Caracas, eran pueblos indígenas. Eso hoy cuesta mucho trabajo imaginarlo. O sea, Cata, ¿cómo puede ser Cata un pueblo indígena? ¿Cómo puede ser Choroní pueblo indígena? ¿Cómo funciona eso? Y no lo ven, no lo ven. A veces a uno siendo historiador también le cuesta verlo porque hay un problema también de, bueno, y hemos conversado eso sobre la difusión y ahora más que la difusión, la elaboración de trabajos sobre historia colonial de Venezuela entre los siglos XVI y XVII. Uno revisa los listados de tesis o los listados de trabajos de ascenso, o los listados en diferentes niveles de maestría, doctorado, y ve que el porcentaje es muy bajo. Es decir, hay un desinterés por parte de el investigador profesional de dirigirse hacia esos siglos y hacia esos problemas. No voy a juzgar, decir, bueno, tienen que investigar esto porque de verdad no es mi estilo, pero ahí está ese problema, hay un bache. Señalo la importancia de lo que es la encomienda y lo difícil que fue para muchos de estos colonizadores imponerla. Y es difícil imponerla porque hubo una resistencia en todos los ámbitos. Claro. En todos los ámbitos, bien sean materiales, políticos, simbólicos, religiosos, que se hizo presente. Claro. Que se hizo presente y que lo que llevó fue a un cambio de estrategia. Sí, la evangelización fue un cambio de estrategia. Y una mujer como la reina Isabel, tan temprano en 1503, pudo ver que la esclavitud de los indígenas, tal como estaba planteada, no era el camino. Y luego en 1511 se reúnen y viene los testimonios sobre la española, y se reúnen en Salamanca, y se reúnen los teólogos, y bueno, forjan esto que es el requerimiento. Que uno lo lee ahorita y uno dice, wow, esto es una barbaridad.
pero en comparación a 1503 no es una barbaridad. Es el otro no metiéndose allí. Sí, que iba a pensar uno en 1499, 1495 que en Salamanca iban a discutir sobre los indios. Los indios. Eso no se discute, eso estaba por sentado, pero 20 años después se discutía. Claro, Y luego vienen las leyes de Burgos, y luego las leyes nuevas, y todo el problema que generaron. Bueno, yo celebro el proyecto, sin embargo, sugeriría, porque también nuestro trabajo es educar, y si hay unos sujetos invisibles, como son las comunidades indígenas, sí, aún en el siglo XXI, yo creo que la tarea nuestra, con otras disciplinas también, es ir hacia ese pasado y tratar de darles visibilidad. Entonces, bueno, ojalá con seminarios de trabajo, investigación, discusiones, se puedan incorporar esos tiempos previos a lo que fueron esas tierras. Eso sería mi sugerencia, y también para eso son esos espacios, ¿no? Para enseñar y para educar, que detrás de ese tiempo de 1610 hay otro tiempo, y ese tiempo también requiere visibilizarse y estudiarlo. Y se ha estudiado, ¿eh? Lo que tenemos es que investigar un poco más. Oye, Necker, pasando ahora a otro grupo. Sí, sí. Hablando de los esclavizados, vamos a hablar de esos sectores esclavizados que se suelen ser en realidad los protagonistas de estos grandes procesos, porque así como pasó de una comunidad indígena, después pasó a una comunidad de trabajo básicamente afrodescendiente. ¿Cómo es la visión del trabajo que hiciste tú en cuanto a esos seres, entre comillas, sin voluntad propia? Es decir, ¿cuál es tu perspectiva sobre los esclavizados en este estudio? Bueno, hay una frase que me quedó así como que es parte de un título de un libro, creo que es de Christine Hunefeld, que habla sobre la agencia, ¿no? Agente de su propia libertad, algo así. No sé si es Hunefeld o que mucho la atención, porque suena necio, ¿no? Es como uno dice, bueno, es obvio que ellos querían la libertad, pero esa obviedad no funciona así tan automático, que van cambiando con la cotidianidad, también van cambiando de acuerdo al tiempo, de acuerdo al espacio. Yo, a mí de todo el corpus que recogí, me llamó mucho la atención lo que eran los manuales para cultivar el cacao, porque era la visión técnica que se tenía y privaba, por supuesto, una rentabilidad. Tienes tanto, compras tantos esclavos, pero era como que si los esclavos no se movieran, era como si los esclavos no sintieran, no hablaran, y después encuentran los procesos civiles en contra de esos mismos esclavos y los administradores jalándose los cabellos y diciendo, pero es que los esclavos no quieren hacer caso, en sus casas ellos admiten el contrabando, me están robando el cacao, y el robo del cacao fue algo constante. Pero cuando uno dice, bueno, también uno tiende a decir, bueno, esos esclavos ladrones que no querían el bienestar de la plantación, no podría decir eso, pero luego uno ve la red de contrabando que estaba allí, y en donde ese mismo administrador solo denunciaba al esclavo cuando este había roto un pacto íntimo entre sus mismas triquiñuelas, muy a lo adentro de la hacienda. El propietario lo sabía, pero el propietario era ausentista. El propietario recogía las rentas, cuando eso no le funcionaba era que se apersonaba, iba a pasar algunas temporadas de vacaciones, pero el que estaba allí era el administrador. Inclusive, cuando yo me adentro más, me doy cuenta de que es el mayordomo el que manda dentro de esa hacienda. Y al mayordomo tampoco le conviene caerle a palo a los esclavos a cada ratico, tampoco le conviene acusarlos. A él le conviene establecer una red de complicidad en la cual él se mueve
y en la cual él también obtiene beneficios concretos. Porque la gente cree, bueno, imagínense ser el administrador allí y enemistarse con una esclavitud de 50, 60 sujetos. O sea, no está fácil. Y no funciona así, no funcionaba así. Me encuentro con que estos personajes son maravillosos en tanto conocen el tiempo de la hacienda, pero también conocen el tempo de la hacienda. O sea, se manejan con unas duraciones bastante interesantes y lo que hacen es sacarle provecho al tiempo para sus propios beneficios. Desarrollan unos sistemas alternos en donde se ve su capacidad de negociación y sus ansias de libertad, que fueron las arboledillas. Y negocian el cacao con los contrabandistas holandeses y con los contrabandistas franceses como el mejor agente de negocio en la actualidad. Sí, lo hacen con una habilidad impresionante. También se van al cumbre cuando tienen que hacerlo o cuando lo consideran y muestran signos de una violencia simbólica y de una violencia física también cuando este sistema se hace muy opresivo. Sí, es que se me quitan las arboledillas, es que me separan de mi familia, es que me quitan la casa porque necesitan que dormamos todos en barracas, pero aquí todo está individualizado porque dormimos en casas, en bujíos separados. Entonces, digamos que estos son puntos de honor que los esclavos no están dispuestos a negociar. Esto suena raro, ¿no? Porque si un esclavo tiene que obedecer, pero hay cosas dentro de esta plantación que los esclavos no están dispuestos a negociar y no lo hicieron. Entonces, esa altivez que uno ve allí, que más allá del discurso, está en la acción, es lo que más me fascinó. Y el conocimiento, porque el cacao quizá no es hay gente que dice, bueno, pero es que sembrar cacao es más fácil. La caña come millones de esclavos, si no vean lo que pasó en las Antillas, y el cacao se recoge 2 veces al año, una siembra en San Juan y otra en Navidad. Sí, pero el cacao requiere de un conocimiento técnico muy alto. Y en los mismos manuales se recomendaba a las haciendas que compraran esclavos que tuvieran conocimiento en el rubro. Porque es que identificar el grano maduro no es fácil. La mazorca madura no es fácil. Enchuponar una mata no es fácil. Desviar el cauce de un río y generar estos ríos artificiales llamados acequias no es sencillo. Requería de un trabajo de ingeniería. Y ese trabajo de ingeniería, la mayor de las veces, lo llevaban a cabo los esclavos. Y no se diga el proceso de post-cosecha, es decir, cómo se sabía hace 250 años cuando la fermentación no estaba lista. Hoy lo podemos saber con un termómetro, midiendo la temperatura. Pero ¿cómo se sabía eso? ¿Cómo sabíamos que el grano estaba completamente seco? En su punto, porque cuando extendemos sobre un patio de secado los granos, si dejamos que el sol haga un trabajo inclemente sobre ellos, se rompen, se parten, como porcelana. Pero si no lo secamos bien, tampoco funciona. Entonces, hasta los mismos maleteros que recorrían todas esas montañas de la costa abajo tenían una logística que es impresionante. Eso me llamó muchísimo. Y por eso, más allá de ver qué número representaba dentro de la hacienda, lo que me interesaba era ver qué papel jugaban dentro de la hacienda. ¿Qué era lo que los hacía distintos? ¿Qué hacía distinto a un esclavo conocedor del cacao a uno que no lo era? Porque sembrar caña no es lo mismo que sembrar cacao, cortar caña no es lo mismo que cosechar cacao. Esto es para los que dicen que, bueno, esclavo es esclavo, es lo mismo. Y no.
no lo vi así. Y detrás Para de, mí fue un descubrimiento. No detrás, es lo mismo decir los esclavos tienen importancia a ver la importancia. claro, detrás de eso, lo que hay es un desconocimiento de las comunidades afrodescendientes en Venezuela. Es decir, no hay un estudio, bueno, Miguel Sí, Sánchez lo señalaba mucho, pero son estudios que se leen un poco para hablar de la diversidad que habita detrás de una persona esclavizada. Porque también tenemos una noción un poco prejuiciada de los colores y de los sabores que se hacían en esa época. Y a veces esa visión son visiones que distorsionan el pasado y el conocimiento que se debería de tener del pasado y de esa sociedad. Así que eso también es importante, igual que con los indígenas, ¿no? Hay que mirar por allí con atención. Neyer, otro sector que tú tomas en cuenta, bueno, son los sectores laborales. Tú hablas allí de los administradores y también hablas de la iglesia, especialmente con los franciscanos. Esa mistura social, por supuesto, y de colores es una realidad en esas regiones. Eso es parte de esa naturaleza. Ahora, ¿nos podrías conversar un poco más de esos sectores y de las relaciones intersocial que hubo o que advertiste en todo este proceso de investigación? sí, sí, fue muy fascinante ver, digamos, los choques, las interacciones, las tensiones que había aquí y que no lo tomaba automáticamente como la metáfora de una sociedad, pero sí la muestra de una sociedad. A veces uno da un ejemplo muy rico y uno dice, bueno, es la metáfora de una sociedad y funciona así, pero no necesariamente, es una muestra, pero una muestra no es el todo. Es un juego de palabras, pero funciona así. Creo que lo he visto, he aprendido a verlo así. Yo agarré en un punto de mi vida mucho temor por los estudios de caso mal hechos, porque al final la conclusión era, y ahora podemos ver cómo la sociedad tal y qué sé yo. Yo entiendo que hubo un cansancio historiográfico por la historia cuantitativa, digamos que se llegó al extremo de lo que se conoció como la cliometría, el número por el número, eso lo entiendo. Y luego, bueno, se privilegió mucho lo que posteriormente en América Latina se conoció como estudio de caso y que uno vio mucho. Pero también uno veía que lo que en un clima determinado, en un ambiente determinado, en una prueba determinada, funcionaba de una manera, era extrapolado y se decía, bueno, así son los venezolanos. O peor aún, así tienen que ser los venezolanos. O lo que quizás llevamos sobre los hombros, así van a ser siempre los venezolanos. Bueno, yo creo que es una muestra. Me llamó mucho la atención yo lo que hago es reseñar algo que otros investigadores han trabajado muy bien. Por ejemplo, el caso del profesor Manuel Donís, con la labor pobladora de los franciscanos y del obispo Angulo, y ver cómo era la organización o cómo se iban a organizar en pueblos de doctrina esto que estaba allí y que necesitaba ordenarse, que necesitaban mensurarse y que necesitaban ser productivos, bien materialmente o espiritualmente. Entonces es un proceso muy arduo porque ya empieza a verse la interacción con los colores, con los sabores. Es decir, una de las primeras reglamentaciones de estos pueblos es que eran pueblos de indígenas y más nada. Es decir, ahí no puede haber gente de otro color. Y era un dolor de cabeza constante, porque eso no se cumplía. Si una de las primeras amenazas se mete gente de otros colores, incluidos blancos, eh, negros, sambo, y eso no puede ser así, porque se rompe la pureza del pueblo indígena, que bueno, tiene unas características, está hecho para trabajar a tal hora, para rezar a tal hora y para acostarse a otra hora. Pero resulta que en la pulpería del pueblo se juntaban todos y que quizás el evangelio y la ley trataban de separarlos, pero el guarapo los unía. Entonces, es una lucha constante.
Para esto, digamos que otra fuente que hay que meterle más el ojo es a las visitas pastorales, porque digamos que a veces nos quedamos con lo que está publicado, que es excelente y está muy bien, pero hay muchas visitas pastorales de las cuales tenemos nada más ecos y que están ahí prestas a ser revisadas por lo menos en el archivo arquidiocesano de Caracas. ¿Qué vi yo aquí? También que la irrupción del cacao comienza a remover lo que en un tiempo se pensaba que estaba quieto y para siempre. ¿Por qué? Porque todos comienzan a perseguir el beneficio de este fruto que era una realidad, era concreto. Claro. Y que estaba al alcance, no digamos como quizás se piensa, bueno, no, nos hacemos ricos de la noche a la mañana, no funcionaba así, pero sí cambió la dinámica completamente y puso a interactuar a estas poblaciones que no debían tocarse y que no debían hablarse en términos utilitarios y comerciales. Por supuesto, eso trascendió a los intercambios culturales y a lo que posteriormente o anteriormente, si lo vemos desde este punto de vista, se ha llamado mestizaje, que es un término bastante complicado y bastante Muy amplio. polémico, muy polémico, y que otros han establecido como hibridación, choque, encuentro, y que yo particularmente lo veo como una tensión. Una tensión que en diferentes momentos se muestra más patente. Se muestra más patente y que parece que tensa tanto que amenaza con romper el sistema colonial. Entonces, aquí lo que veo, o lo que yo quise, más que demostrar, lo que quise mostrar, es la tensión constante en una sociedad que los libros canónicos sobre la enseñanza de la historia nos dicen que no debía ser así. Sí, que era una sociedad, eran 300 años de calma. Si es el discurso de Bolívar ante la sociedad patriótica en 1810, diciendo, bueno, 300 años de calma no bastan. Esa frase ha pesado muchísimo, porque se copió literalmente y se dijo, bueno, la colonia y todo y cada uno de sus procesos fue un gran letargo. Fue nuestra Edad Media. Pero resulta que hasta la Edad Media tuvo un renacimiento carolingio. Entonces, esto para mí fue muy esclarecedor en este sentido. El contrabando también fue algo que toqué muy por encima. Creo que la obra de Curazao y la costa de Caracas, de Ramón Acurro, me ayudó muchísimo. Una obra magistral, creo que, bueno, debería reeditarse. Y lo que a veces uno entiende como contrabando y lo ve, digamos, a unos niveles macro, uno no ve que forma parte de una cultura y que en cada documento de la colonia se hace presente. Y que a mayor prohibición crecía y se hacía más palpable y buscaba la manera, iba a venir antes de ver cómo pasa esto con el cacao y cómo en determinados momentos se acepta. Y es aceptado y querido por las autoridades. Las autoridades en última instancia, muchas autoridades lo que hacían era administrar el contrabando. Y los escándalos venían cuando esa administración del contrabando saltaba
ciertas reglas y los perjudicaba o perjudicaba a un sector. Esto lo encuentro muchísimo. Los tenientes de justicia mayores mandaban a hacer recuentos, mandaban misivas al capitán general cuando esas cuentas a ellos ya no, cuando ellos ya no eran parte de esa cuenta. Lo mismo pasaba con los administradores. Y al final terminaban, el peso terminaba recayendo sobre, diga, el peso terminaba recayendo sobre los mayordomos y sobre los esclavos. Si todos los documentos que uno encuentra dicen, bueno, ellos son la causa única de todos los males que ocurren en la hacienda, pero resulta que uno revisa 20 legajos más atrás y encuentra que el administrador fue despedido porque no le rindió las cuentas adecuadas a la iglesia, en este caso, porque esta hacienda luego pasó a ser parte de un sistema de protección de la obra pía, y la administración de la misma quedó a manos de la iglesia y de ciertas autoridades civiles muy específicas. Oye, este fue un proyecto que involucró a la comunidad de Caca, ahí en esa zona. Cuéntanos de esa experiencia de trabajo con una comunidad de gente viva. Es difícil porque uno está acostumbrado a tratar con documentos en donde hay personas que están muertas y uno a veces espera que los documentos digan lo que uno quiere, pero realmente una persona viva no tiene por qué contarte tu vida. Entonces ya ahí radica el primer inconveniente. Hablamos con 5 mujeres que son las mujeres que todos los días van a la hacienda, que son las que están allí, que hacen casi todo el trabajo. Por esto que le comentaba al principio, hay una desvinculación entre la hacienda y mucha gente del pueblo de Cata. Los trabajadores de la hacienda son poquísimos. Al principio me sorprendí, pues yo esperaba encontrar, ya digo, bueno, va a ser un trabajo muy largo porque voy a tener que entrevistar a 30, 40 personas, me imaginaba yo, pero resulta que no, que para el momento en que yo fui, habían 4 mujeres y 2 hombres. Pude entrevistar a las 4 mujeres, los 2 hombres en ese momento estaban en otras labores y no pude, y esto acordamos que quedara para el siguiente libro. Vamos a hacer otra serie de entrevistas que ya coordinamos y que lamentablemente esta situación ha impedido que las lleváramos a cabo. Claro. Las preguntas después eran sencillas, porque llegaba un punto en que yo me trancaba y decía, bueno, ¿qué representa el cacao para usted? ¿Desde cuándo hace esta actividad? Y las respuestas eran, más que ir a lo que estaba allí, muchas se iban a la memoria. Muchas se iban a la memoria y uno veía que habían lugares de memoria muy interesantes. Por ejemplo, siempre tenían un lugar de memoria como cuando la hacienda era productiva y todos vivíamos de eso. Pero no se establece el tiempo de eso. O sea, que ese tiempo puede ser hace 300 años, puede ser hace 50, como puede ser hace 200, y eso me pareció fascinante. Pero tienen ese lugar ahí fijo, y también ese anhelo de que la hacienda vuelva a ser lo que era antes. Ahora, ese que era antes también, uno se queda como, bueno, ¿y qué era antes? ¿Qué era eso? ¿Realmente era productivo? Mucha gente dicen que mucha gente le tiene aversión a este fruto, que no le gusta el cacao, que le recuerda a la esclavitud, que le recuerda a beneficios que nunca lograron cosechar y que nunca lograron alcanzar, y que para qué, pues, si no lo ven. Entonces, uno a veces dice, bueno, el cacao es importante, es nuestro símbolo, pero si esas personas te responden así, uno empieza como a dudar, a hacerse otras preguntas. Claro. ¿Sí? Detrás del cacao hay esclavitud, ¿no?
o por lo menos es lo que hemos revisado. Y detrás de toda esclavitud hay una marca, y una marca que no desvanece el tiempo. Claro, y Quizás la mitad. es curioso porque cuando hablamos, por ejemplo, de la memoria del petróleo, la mayoría de los contemporáneos recuerda como que es una época de grandeza, de riqueza, de felicidad. Hay una frase por allí que a mí me preocupa cuando la escucho, que dice, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Es decir, ahí hay una cantidad de memorias que son recientes que también hay que revisar, porque claro, la gente libre quiere recordar, pero colectivamente hablando, para un historiador, eso es un problema de estudio. Sí, total, porque, bueno, es lo que hablábamos, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Por supuesto, el recuerdo petrolero de un empleado de un campo petrolero, bueno, no es el mismo el que tiene alguien que nunca ingresó al campo. Alguien que no logró trabajar en la empresa petrolera, sí, esas colas, esos sindicatos, esas peleas, todo el mundo quería trabajar en la empresa petrolera, pero es un hecho, no todo el mundo logró trabajar en la empresa petrolera. Entonces, uno tiene la necesidad de matizar ese recuerdo. No de cambiarlo, pero sí por lo menos pasarnos por ciertos puntos de parada crítica en donde uno le haga y le rehaga las preguntas. Eso quizás, bueno, por supuesto, eso no le gusta a mucha gente, ¿no? Pero eso es parte del trabajo. Van a decir que... Oye, Neyer, vamos a Sí, hablar pero no es muy popular en él. Vamos a hablar ahora en relación a los muertos. Bueno, hemos hablado de muchos muertos, pero ya con gente en términos documentales con muertos. Vamos a hablar pues de trabajos que están vinculados contigo, que tú lo que has hecho. Por ejemplo, el Diccionario de la Insurgencia, parece que es un trabajo valioso, que salió del Centro Nacional de Historia. El Año Terrible, 1814, mitos y redefiniciones. Un trabajo que también tuyo, que a mí yo lo leí, me gustó bastante, Despojos Uniformes, que es el estudio de los saqueos y el secuestro de bienes en la provincia de Caracas entre 1810 y 1821. Y bueno, del libro colectivo, que creo que fue el último, se acata, pero no se cumple, Historia y Sociedad en la provincia de Caracas en el siglo XVIII. Todos estos están en línea, entiendo, la mayoría de estos trabajos. Cuéntanos pues de esas investigaciones y de ese proceso, de lo que significó todo ese trabajo. Mira, eso fue, digamos, parte de mi experiencia como estudiante de la Escuela de Historia y posteriormente, bueno, licenciado, egresado de esa Escuela de Historia y luego como investigador que, ah, con la cual tengo muchísimos problemas. He hablado públicamente con los que la crearon y bueno, que es la línea de esta historia insurgente. Yo discutí, yo le decía, bueno, pero llámala vamos a llamarla como sea, sí. Esto para mí es historia social, yo no voy a definir una categoría mientras yo no tenga un trabajo concreto que me lleve a la reflexión. Es decir, para mí, o por lo menos mi proceso, era irme a esos casos concretos de la escritura, de la investigación, de un artículo, de un libro, de una compilación, y luego, quizá, si tenía el vuelo y si tenía el material, hacer una reflexión sobre una corriente macro. Porque en el fondo a mí las filosofías de la historia me gustan para ver qué han pensado, pero a la vez no me gustan porque casi todas conllevan a un final de la historia. Y eso para mí me parece me oprime, me pone incómodo, no me gusta. Entonces yo no voy a escribir un artículo pensando en que tiene que contribuir a una línea de eso para mí no existe. Entonces, bueno, yo dije, bueno, vamos a hacer algo. Si ustedes creen que esto es historia insurgente, bueno, fino, vamos a llevarla a cabo, vamos a hacer un seminario de trabajo y vamos a discutir cómo eso se aplicaría a la realidad concreta. Bueno, así nació el primer seminario de trabajo que fue Acata, pero no se cumple.
con miradas varias sobre el siglo XVIII, enfocada en los sectores, digamos, sectores sociales invisibilizados. Ahí figuran afrodescendientes, indígenas, mujeres, es decir, una temática muy variada que me pareció un gran trabajo, me pareció un gran trabajo. Pues fue una experiencia muy enriquecedora. Luego seguí adelante con un proyecto individual que fue Se acata pero no se cumple, era parte de mi tesis de licenciatura. No llevaba ese título, tampoco tenía la extensión ni el acabado que luego le di en la forma de libro, pero era algo que me llamó mucho la atención, que es el saqueo, eso sí, despojo inconforme. Despojo inconforme. Que era ver cómo el saqueo se había hecho, se había sostenido, y ese mismo saqueo había legitimado en no pocas oportunidades a la patria durante la independencia. ¿Y cuáles eran esos alcances? Sí, ¿por qué la sociedad venezolana tiene ciertos ojos benevolentes hacia el saqueo? Sí, ¿por qué luego de 1989 el Caracazo fue tomado como cierto hito insurgente de transformación definitiva de la sociedad? ¿Por qué esto está allí presente? ¿Qué rasgo atávico del saqueo está presente en nosotros? Digamos que esa pregunta contemporánea me hizo ver y me hizo interesarme por estas dinámicas que fueron muy crueles y que forjaron el destino de Venezuela durante el siglo XIX. En esa misma línea, bueno, seguimos con el año 14. Y lo que ese año representaba para la historiografía, pero también lo que ese año representó históricamente para el destino de la República. Yo trabajé la figura de Boves, y este Boves, lo que yo quería ver era cómo Boves administraba el botín. Sí, cómo era una especie de cuerda que él alaba y soltaba de acuerdo al momento, de la guerra y de acuerdo al momento de la convocatoria, pero que nunca cumplió. Es decir, materialmente busqué mucho, me basé inicialmente en Carrera Damas, que habla sobre papeletas de propiedad que había otorgado, de supuestas papeletas. Carrera Damas lo pone en entredicho. Y bueno, yo conseguí esas papeletas, o no todas las papeletas, pero conseguí una muestra. Y esas papeletas lo que daban, no daban en propiedad el terreno o la casa. Esas papeletas lo daban en posesión. Era una cesión temporal que Boves utilizaba como... ¿Cuántas encontraste y qué estructura tiene la papeleta? ¿Cuántas encontraste? Ahí encontré 3 o 4. Encontré como 4 o 5 papeletas de esas. ¿Y qué contienen? ¿Cómo está? Y ahí lo que dice es que se otorga en posesión. ¿Y quién la firma? Bueno, es un papelito bastante, ni un cuarto de carta, creo que no llega ni un cuarto de carta a la medida. Lo que se habla es que se otorga en posesión a la persona tal, la casa número 15, ubicada en la esquina tal, y firmaba Boves. Que la firma de Boves es una firma muy difícil de encontrar en los documentos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? ¿Qué es lo que se dice de Boves? De Boves se dice que lo seguían porque entregaba todo, entregaba las propiedades, dejaba saquear libremente. Eso no fue así tampoco. Boves impide que saqueen Caracas. Prohíbe completamente que saqueen Caracas, tal y como sí se había hecho en Valencia. Más que esto, lo que me interesaba ver es cómo él administraba este botín y cómo el botín convocaba a prácticamente toda la sociedad venezolana de ese entonces. Entonces, bueno,
Yo trabajé eso, se trabajaron los funerales de Boves, del compañero Jorge Flores, trabajó los funerales de Boves, me pareció un artículo extraordinario. Otros compañeros, unos trabajaron el espionaje durante esta época, las significaciones historiográficas, otros trabajaron otro tipo de botín, que eran las mujeres. Trabajaron la violencia a la mujer durante este tiempo, que fue terrible. Y bueno, se logró armar un volumen muy, muy, muy importante. También surgió de un trabajo crítico y de un trabajo de seminario. Fue el segundo seminario. Eh, y bueno, lo que yo quería era como copiar más o menos la experiencia de Memorias de la Insurgencia. Memorias de la Insurgencia fue, digamos, uno de los proyectos bandera del Centro Nacional de Historia. Digamos que reunió una gran cantidad de investigadores y lo que se hizo fue hacer unas notas muy precisas, muy concisas, sobre una gran cantidad de personas que eran catalogados bajo la categoría de infidel, que en ese entonces significaba un delito de esa majestad, de traición al rey, en el que es muy importante y es muy interesante porque más allá de la etiqueta, quizás me interesa, pero no me interesaba tanto porque cuando leía el expediente lo que encontraba a lo mejor contradecía la etiqueta, pero las declaraciones de acción y las redes de sociabilidad dentro de este periodo que se ve muy rígido a través de la primera, la segunda, la tercera república y de la figura de Bolívar. Estos testimonios que tenemos sobre la independencia las deshacían completamente. Y eso me llamó mucho la atención. Quizás creo que es un trabajo que le haría falta otra reedición. Me gustaría en un futuro, ¿por qué no? Reeditarlo y reacomodarlo. Yo por lo menos soy un obsesivo de volver sobre lo escrito y volver y volver y volver. No sé si esto esté bueno o esté malo, a veces resulta toda una tortura, pero creo que sirve de fuente. Sirve para poner a pensar a la gente y a los investigadores en general. Creo que es una buena obra de referencia. Claro, y hay que insistir que todos estos textos que hemos mencionado, todos están en línea. Es decir, que la persona interesada... Sí, todos están en línea. Excelente, eso me parece excelente. Sí, todos, completamente están en línea. Excelente. Todos están disponibles. Muy bien. Oye, Neyer, tú hiciste una maestría en la Universidad Simón Bolívar en literatura. Sí. Fue, bueno, una experiencia estupenda porque yo también la hice y haber pasado por allí a los que estamos formados en historia nos abre la perspectiva de cómo mirar al otro. A mí me enriqueció mucho y estoy segura que a ti también te enriqueció mucho. ¿Qué hiciste allí de trabajo? Sí, claro. ¿Qué investigaste allí para la Simón Bolívar? Bueno, esa maestría fue una recomendación, me acuerdo que fue una recomendación de usted. Me gustó muchísimo porque en ese entonces tenía un interés bastante asiduo, muy, muy fuerte. No es que no lo tenga ahorita, pero en ese entonces lo tenía más sobre la teoría. Y ahí tuve la oportunidad de leer mucha teoría crítica y revisitar otra vez mis fuentes, mi archivo personal, mi escritura, a la luz de esta teoría. Yo trabajé allí las pulperías y los discursos en estas pulperías durante entre 1750 y 1850. Okay. Partí de algo partí de una provocación, era más un ensayo visual al principio, porque partí de un fresco que está en el Museo Bolivariano, que es de Tito Sal,
que es de donde aparece una reunión de la sociedad patriótica. Y en esa reunión de la sociedad patriótica, digamos que se sienta lo que era o lo que tenía que ser en ese momento una tertulia, una nueva forma de sociabilidad, hija de las revoluciones burguesas, hija de una nueva forma de, de hacer, pero también de ver y hasta de beber, porque el café vino a irrumpir en el siglo, a finales del siglo XVIII, no tan solo bueno, a darnos placer, sino a cambiar toda la dinámica social que se tenía en torno a las bebidas. Esto también es hijo de la Ilustración y lo fomentó. Entonces, yo lo que veía era esto y decía, bueno, si esto es una tertulia, si esta es la opinión, me iba a otra pintura, que era una de Camille Pissarro, que se llama Baile en Posada. Yo decía, ahora, ¿qué es esto? Y ese Baile en Posada es una pulpería de pueblo, una bodega, donde se ve todo y a la vez no se ve nada. Porque entonces se confunden los colores, se confunden las manos, si gente bailando alocadamente. Y me surgió la pregunta, ¿qué se hacía en esta pulpería? Y más allá, ¿qué se decía en esta pulpería? Claro. Y me voy a los expedientes civiles, y los expedientes civiles por conspiración que abundan y que es una locura completa, la gran cantidad de expedientes que hay, lo que me dicen es que todos estaban o salían o hablaban o decían desde o hacia una pulpería. Casi siempre están en los expedientes presentes. Y me interesaba romper un poco con este recuerdo bucólico de la pulpería, porque hoy preguntamos, sí, las pulperías de antes, muy bonito, tú ibas y conseguías todo, llegaron los supermercados y acabaron con eso. Bueno, está bien, eso es una visión, pero era tan ordenada así, era tan seguro estar en una pulpería. Bueno, yo encontré pruebas de que no era tan seguro estar en una pulpería en medio de un juego de dados o un juego de cartas en donde se estuviera tomando guarapo y a las 2 horas había alguien con una puñalada. Claro. Todo el mundo estaba armado, me imagino. Mucha gente armada. Sí, sí, claro. Y el Era que no estaba natural. armado estaba recomendado. Era natural. Aquí es un país donde todo el mundo conoce a alguien y eso no es nuevo. Aquí todo el mundo tiene un padrino. Entonces yo conozco a este y él conoce, y los expedientes eran, bueno, yo voy a llamar a un teniente de justicia mayor y yo llamo a esto, y era impresionante. Ahora, ¿qué era lo que yo quería? Que me costó mucho, de que hay otra versión también muy idílica, en donde la pulpería era un espacio igualitario per se, pero eso no era así. Las jerarquías se redefinían en sus espacios, pero no se borraban. Claro, claro. Ya entiendo, Entonces, no hay un... ya entiendo tu interés por el trabajo de Cristina Soriano. Es para hacer esa Sí, conexión. sí, sí. No hay un afuera. Entonces, a veces uno se torna ideal, bueno, el pueblo antes, porque antes todos éramos más felices o todos éramos más iguales, y a veces ese antes tiene sus complejidades, tiene Ya lo su... creo, ya lo Sí. creo. Oye, Neyer, si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué le mejorarías al gobierno actual con el discurso del pueblo? Wow, ¿qué le mejoraría? No sé, que lo respetara, que lo viera no con condescendencia ni con lástima, sino que lo viera como un igual. Yo no tengo problema en que el Estado diga, yo soy el Estado y tú eres un ciudadano y aquí hay unas reglas y bueno, ya uno ve cómo lucha contra esas reglas y contra el Estado cuando toque. Pero esa confusión se ha vuelto una trampa, es decir, el Estado es tu amigo. Sí, eso no funciona, eso es una trampa mortal. Y no con esto me voy a una anarquía total, de bueno, todos contra el Estado, realmente no soy de ese pensar.
Pero esto ha sido, digamos, un mecanismo muy perverso. Muy perverso porque creo que le ha quitado a la gente el instinto, no de sobrevivencia, sino la estrategia. La estrategia, ese guiño, esa sospecha. Aquí la gente ha perdido capacidad de sospechar. Uno a veces se ríe de que en televisión salga mucha gente diciendo barrabasadas y uno dice, ¿pero quién le cree eso? Esa es la expresión de uno. Pero es que resulta que si hay 3 millones de personas, 2 millones de personas, 1 millón de personas, 500.000 personas que creen eso, es muchísima gente. Es mucha más gente que la que me va a leer en mi vida o mucha más gente que la que voy a convocar yo. O sea, es muchísima gente. Así Y que es. esas personas, y no estoy hablando de conocimiento, no se trata de que yo leo, tú no, yo fui universitario, tú no, se trata de sentido común. Y no el sentido común de que mira qué bruto, no, es lo más instintivo que tiene el ser humano, sospechar. ¿Que nos vamos a convertir en unos paranoicos? Que ya nos estamos convirtiendo en uno. Pero a veces es válido. Yo creo que nosotros llegamos a este estado, digamos nosotros la especie humana, este, por, por cierta desconfianza, ¿no? Cierta desconfianza que en un principio fue beneficiosa, en otros aspectos de nuestras vidas fue un problema, pero creo que necesitamos comenzar a ver críticamente lo que nos rodea. Y bueno, le quitaría eso, que nos respetaran y que, y que entendieran otras cosas que no parecieran pasarle por la cabeza en este entonces. Claro, también no soy ingenuo, también sé que para exigir respeto hay que ganárselo y que la historia está llena de muchos episodios en los cuales el pueblo ha ganado con sangre o sin ella, porque no todo se ha ganado en el campo de batalla, con sangre o sin ella, sus derechos. Y en eso hay que estar claro. Claro, claro. Bueno, un poco para terminar esta conversación, bueno, porque hablamos de la conciencia social y en realidad de la filosofía de la historia, ¿no? Hacia dónde va la reflexión que uno hace. Eso sirve. Lo que pasa es que no tiene un funcionamiento inmediato, sino que es un funcionamiento que va progresivo y poco a poco, y por eso el trabajo puede ser muy lento. Así que bueno, este es un tema para otra entrevista. Neyer, Sí, yo lo veo ajá, como huellas. Yo lo bueno, veo como huellas, como constelaciones, como luciérnagas, que se prenden y se apagan y aparecen en otro lado. Porque cada vez que yo hablo con personas con historias me dicen una fórmula que es importante saber el pasado para enfrentar el presente y conocer el futuro, pero es que eso no es una fórmula, así no funciona. Si eso funcionara así, yo buscar el número del triple que me voy a jugar mañana en un expediente. Si realmente la clave está en hurgar en ese basurero de la historia, como lo llamaba Benjamin, y ver que no necesariamente se arma el rompecabezas completo, pero sí hay una enseñanza. Ahora, esas enseñanzas no van del estilo de la autoayuda mal entendida, pues. Sí, mira, léete esto para que hagas esto, sino que esas enseñanzas van y vienen, van y vienen. Es un constante ir y venir. Yo creo que es como Vico lo llamaba, el corso y ricorso de la historia. Hace rato, digamos, leí sobre un texto que escribió Arthur Miller y él hablaba de que esa mística del escritor y de la vida misma tiene que ser como los maestros de yoga, ¿no? Él decía algo así como lentamente, paso a paso, corrigiendo, yendo, viniendo, y que en eso se te vaya la vida. Se dice fácil, pero uno se desespera. Y más cuando le toca a uno enfrentar situaciones como las actuales. Pero así funciona. así es, ese es el trayecto de la vida. Y para quien se dedica al mundo intelectual, ese es el trayecto, justamente. Ahora, Neyer, para cerrar esta conversación tan amena que hemos tenido, ¿a qué se dedica Neyer además de la fuente, la conciencia histórica, el análisis? Es decir, ¿cuáles son las cosas cotidianas en el día de Neyer Ochoa? ¿A qué te dedicas en tus tiempos libres?
Yo ahorita soy panadero. Y al ver, sí, tengo esos dos oficios. Ajá. Tengo esos dos oficios, en la, llego, hago los panes hasta cierto momento y luego me pongo con la historia, que es algo que no puedo abandonar por más que quiera. Y lo hice más que en un momento por una cuestión netamente económica y de rendimiento, sino estaba buscando una relación más, no sé, más mística con la materia y conmigo mismo. Y lo que hizo la panadería quizás no lo hizo la historia. Y ahora gracias a la panadería veo la historia con otros ojos. Anteriormente yo agarraba un expediente y no tenía quizás la paciencia. Yo buscaba ver el dato. Yo lo que quería era el dato elaborado. Y puede ser 400 páginas, no volví, lo releía, pero ¿qué pasa? Que con un pan yo tengo que esperarme. Yo tengo que ver cómo crece. Así eso me lleve la vida. Así me lleven 2 horas, pero son 2 horas de vigilar ese pan para que no salga con imperfecciones, no se sobrefermente, no salga rayado. Cuando lo introduzco en el horno tiene que tener la temperatura adecuada. Y después cuando creo que me lo puedo comer caliente, porque es lo más sabroso, no tengo que dejarlo enfriar por lo menos 15 minutos. Y luego meterlo en una bolsa adecuada, porque si lo meto en una bolsa que no es la adecuada, todo el trabajo de creación se me echa a perder. Esto para mí era impensable. Entonces ahora yo agarro el documento y lo veo como una masa, en el sentido de que le tengo más paciencia. Y eso me ha ayudado mucho, creo que me ha ayudado mucho. Es un arte. Sí, sí, el problema ya para mí, por lo menos con la historia, luego que hice quizás el posgrado y que, más allá del posgrado, que he vivido más, ya, ya no me interesan las discusiones bizantinas en torno a la cientificidad de la historia. Este, para mí es un oficio con todo lo que eso conlleva, es un arte y para mí es una escritura, es un proceso de escritura. Y el proceso de escritura tiene un ritmo que es muy particular. Se inscribe más que en tiempos, en tempos, en duraciones que también están muy presentes en la música y Duración. que no son el tiempo de entregarme un artículo arbitrado porque tengo 2 semanas y ponme 20 citas a pie de página. O por lo menos yo lo veo así. Claro. Bueno, Neyer, ha sido una conversación excelente. Eh, Me ha hecho reflexionar. Gracias, no. Yo hago una nota, Muchísimas gracias por la oportunidad. yo suelo hacer una nota de cada una de estas presentaciones y déjenme decirles que cada vez la nota se me hace más enjundiosa, más grande. Lamentablemente, donde lo ponemos en YouTube, no me permite más de 5.000 palabras, pero estoy procurando hacer unos textos reflexivos de cada invitado más grandes, porque en realidad da para mucho, da para reflexionar mucho, y ahí vamos reescribiendo una historia de lo que hacen los historiadores, en este caso con Neyer. Neyer, quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación, y bueno, espero que continúe ese arte del pan y el arte del... No, gracias. Gracias a usted. Gracias, Neyer. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos y espero lo disfruten, lo hayan disfrutado. Con seguridad. Hasta luego. Hasta luego.